Hola, acá estoy leyendo este libro muy antiguo, muy conocido, es el de Camerón, de Boccaccio. Es un libro escrito alrededor de 1353, el cual, como su título lo dice, son 10 días en los que se van a contar 10 historias. Esas historias van a ser contadas por unos personajes que huyen de la pandemia. Afortunadamente para ellos, vienen de familias poderosas, con dinero, y pueden huir con sus criados y sirvientes hacia unas villas que tienen, con castillos y riquezas y belleza, y vivir una vida alegre, eh, tratando de olvidar lo que realmente sucede en el pueblo. Entonces, bueno, estas son las historias que ellos van a contar para entretenerse. Una de ellas es esta que está acá, que se llama El estudiante y la viuda. En general son comedias, son muy divertidas y bueno, nada, espero que les guste. Mucho rieron las señoras las penas del infeliz Calandrino, y hubieran seguido riendo si la reina, al terminar Filóstrato su historia, no hubiese pedido a Pampinia que siguiera con otra, a lo cual ésta se prestó diciendo: acaece con frecuencia, queridas compañeras, que la astucia se burla de la astucia. Por eso es señal de poco acceso el divertirse con las mofas hechas a otro. Muchas veces, en varias de las anteriores historias, nos hemos reído con las burlas hechas a algunos personajes, sin que se criticara la venganza que éstos tomaron, por lo que quiero ahora mostraros una retribución justa, impuesta a una conciudadana nuestra, cuya propia burla le fue devuelta con otra que casi le costó la vida. No dejará de seros útil oír esta historia, ya que así pondréis el mayor cuidado en no ofender a otros y procederéis siempre con cordura. Pocos años atrás vivió en Florencia una bellísima joven, de ánimo altivo, de distinguida familia y de no escasos bienes de fortuna, llamada Helena, la cual, habiendo quedado viuda de un primer marido, no quiso volver a casarse, pues se había enamorado de un joven guapo y apuesto, y desempeñando a cuantos la solicitaban, y desdeñando a cuantos la solicitaban, holgaba con gran deleite en compañía de aquel muchacho, gracias a la ayuda de una fiel criada. Por aquel tiempo, un joven llamado Rinieri, de noble linaje y muy conocido en nuestra ciudad, regresó después de haber estudiado varios años en París, no para luego vender su ciencia como hacen muchos, sino para saber la razón de las cosas. Llegado pues a Florencia, y muy honrado tanto por su nobleza cuanto por su saber, se conquistó la estima de sus conciudadanos. Pero como ocurre a menudo que los que más saben más pronto caen en las redes del amor, esto le sucedió a Rinieri. Hallándose cierto día en una fiesta, por distraerse de sus ocupaciones, encontró en ella a esta Helena, vestida de negro como suelen ir las viudas, y tan encantadora y agradable que a juicio de Rinieri no existía otra que pudiera comparársele, y consideró que podría tenerse por dichoso quien llegara a poseer semejante tesoro. Mirándola cautelosamente una y otra vez, y sabiendo que las cosas más bellas y valiosas no pueden conquistarse sin fatiga, resolvió poner todo su empeño en serle agradable, para así llegar a conseguir su amor y poder por este medio alcanzar sus favores. La joven viuda, que no tenía siempre los ojos fijos en tierra, sino por el contrario, estimándose aún más de lo que era, no cesaba de girarlos intencionadamente en torno suyo, y se daba cuenta de quienes con deleite la contemplaban, notó la insistencia de Rinieri y díjose, sonriendo interiormente: no en vano he venido hoy, pues, si no me engaño, he cazado un pichoncillo por el pico. Y mirándole de vez en cuando por el rabillo del ojo, procuraba darle a entender que le interesaba. Por otra parte, creyendo cuanto más se prendara de ella, tanto mayor sería el mérito de su hermosura, sobre todo para aquel a quien ella junto con su amor la había dado.
Renunciando el inteligente estudiante a sus pensamientos filosóficos, consagró todo su pensamiento a la viuda y, enterado de dónde vivía, comenzó a pasar por delante de su casa, convencido de que era de su agrado. La dama, vanagloriándose consigo misma de ello, parecía verle de muy buena gana, y ansioso el estudiante por alcanzarla, trabó conocimiento con la criada, le descubrió su amor y le rogó que hiciera lo posible para que la dueña le concediera aquella gracia. La criada prometió ayudarle, y al momento fue a contarlo a su señora, quien la escuchó con grandes risas y dijo: «Mira tú dónde ha venido a perder ese hombre el juicio que ha traído de París. Cuando le vuelvas a hablar, dile que lo quiero mucho más de lo que me quiere a mí, pero que debo guardar mi honestidad a fin de llevar mi frente bien alta ante las demás mujeres. Y si él es tan inteligente como dicen, este debe ser motivo para que me ame más». Desdichada, la buena viuda ignoraba qué cosa era tenérsela que hacer con un estudiante. La criada, en cuanto se encontró con el joven, hizo lo que su dueña le había ordenado. Contentísimo, el escolar reiteró sus súplicas con más ardor, escribió cartas y mandó regalos. Todo era recibido con agrado, pero se le contestaba con vagas generalidades, y de esta suerte, prometiendo y no dando, el estudiante fue durante algún tiempo pasto de la esperanza. Por último, habiéndose creído la viuda en el caso de descubrir esta intriga a su amante, el cual la oyó con turbación e incluso con celos, para probarle cuán infundados eran sus temores, como el estudiante la solicitaba ardientemente, de acuerdo con él pasó recado a Rinieri, diciéndole que, no habiéndole sido posible hacer cosa alguna que fuera de su agrado desde que le diera la seguridad de su cariño, esperaba que en las inmediatas fiestas de Navidad podría encontrarse a solas con él. A este objeto, a la noche siguiente debía acudir a una fiesta en su patio, a la que la misma viuda asistiría. El estudiante, lleno de increíble alegría, fue a la casa de la viuda a la hora señalada, y conducido por la criada hasta un patizuelo, quedó allí esperando. Entretanto, Elena había invitado aquella noche a su amante, y después de cenar alegremente con él, le explicó lo que pensaba hacer, añadiendo: «Ahora podrás comprobar cuán grande es el amor que tengo a ese hombre, de quien neciamente has estado celoso». Con sumo e íntimo placer escuchó estas palabras el amante, deseoso de ver en la realidad lo que la viuda le decía. Por casualidad, el día anterior había caído una gran nevada, y el patio estaba cubierto de nieve, por lo que el estudiante, al poco rato de estar de plantón, a duras penas podía soportar el frío, pero esperando rehacerse, aguardaba pacientemente. Después de un rato, la viuda dijo a su amante: «Vamos en mi alcoba y miremos desde la ventana lo que hace ese de quien tantos celos tienes, y oiremos lo que responderá a la criada, a la que he enviado a hablar con él». Dirigiéndose pues a la ventana, desde donde veían sin ser vistos, oyeron que la criada, asomada a otra ventana, decía al estudiante: «Miser Rinieri, mi señora está apenadísima porque esta noche ha venido uno de sus hermanos, y después de una larga conversación se ha quedado a cenar, pero creo que se marchará pronto. Por eso no ha podido venir. Os ruego que no os impacientéis y esperéis un poco más». El estudiante, creyendo ser verdad cuanto le decía la criada, respondió: «Di a mi señora que no pase cuidado mientras no pueda venir cómodamente por mí, pero que lo haga en cuanto le sea posible». La criada cerró la ventana y se fue a dormir. Entonces la viuda dijo a su amante: «¿Qué dices ahora? ¿Crees que si le quisiera como tú crees, le dejaría toda la noche helándose?». Y dicho esto, se fue a la cama con el jovencito, que estaba muy contento, pasando un buen rato riéndose y haciendo burla del infeliz escolar, holgándose después en fiesta y placer. Entretanto, Rinieri hacía todo lo posible para entrar en calor. Andaba por el patio sin tener dónde sentarse ni dónde ponerse al abrigo del relente. Maldecía la interminable entrevista de la dama con su hermano, y cualquier rumor que llegara a sus oídos figurábasele que era la puerta que ella abría para ir en su busca. Pero su esperanza era vana. Al dar la medianoche, Elena dijo a su amante: «¿Qué te parece, vida mía, de nuestro filósofo? ¿Qué cosa te parece mayor, su necedad o el amor que yo le manifiesto?».
Supongo que el frío que le hago pasar habrá hecho salir de tu pecho el que se introdujo el otro día por unas confidencias mías. El amante respondió: Sí, alma mía, comprendo que, así como tú eres mi bien, mi reposo, mi gozo y mi esperanza, así yo lo soy para ti. Entonces, dijo la dama, abrázame y bésame, para que vea que dices la verdad. Luego, pasado un buen rato, añadió: Levantémonos un poco y vayamos a ver si se ha apagado el fuego en que mi estudiantillo me escribía que se abrazaba. Y levantándose, se acercaron a la ventana, desde la cual vieron al desdichado filósofo saltando sobre la nieve, al son del castañetear de los dientes, porque el frío era insufrible. Dijo entonces Helena: Y bien, dulce esperanza mía, ¿ves cómo se hace bailar a los hombres sin acompañamiento de trompas ni de cornamusas? A lo cual sonriente contestó el amante: Sí, dicha mía. Quiero, prosiguió Helena, que vayamos hasta la puerta de abajo. Tú estarás callado, yo le hablaré. Así oiremos lo que diga, y seguramente tendremos con sus palabras no menos regocijo del que nos ha proporcionado al verle. Y saliendo de la alcoba, bajaron a la puerta que daba al patio. Una vez allí, la dama llamó a Rinieri en voz queda, desde un ventanillo que en la puerta había, pero no abrió. Al oír que le llamaban, el estudiante dio gracias a Dios, creyendo que al fin iba a entrar en la casa, y acercándose a la puerta dijo: Aquí estoy, señora, abridme, os lo ruego, estoy muriéndome de frío. Helena respondió: ¿Cómo sois tan friolero? ¿Tanto frío sentís por haber caído un poco de nieve? No sé cuántos mayores son en París las nevadas. Aún no puedo abriros, porque ese maldito hermano mío, que vino a cenar conmigo, no se va todavía, pero se irá pronto y vendré a abriros. Me he escapado un momento, con no pocos apuros, para animaros y que la espera no os impaciente. Oh señora, exclamó el estudiante, os suplico que me abráis, para estar al menos a cubierto. Ha nevado copiosamente y la nieve sigue cayendo. Dentro de la casa esperaré todo el tiempo que sea necesario. Y Helena: Ay de mí, dulce bien mío, no puedo hacerlo. Esta puerta hace tanto ruido cuando se abre, que fácilmente lo oiría mi hermano. Ahora mismo voy a decirle que se vaya, y volveré a abriros. Id enseguida, contestó Rinieri, y os suplico hagáis encender un buen fuego para calentarme en cuanto pueda entrar, porque estoy tan helado que apenas me siento. No creo que esto pueda ser verdad, observó la dama, si es cierto lo que varias veces me escribisteis, que ardíais todo en mi amor. Os burláis de mí. Ahora voy, esperadme un poco más. El amante oía todo eso muy satisfecho. Volviéronse a la cama, siendo poco lo que aquella noche durmieron, pues la pasaron casi toda deleitándose y burlándose del paciente filósofo. El infeliz Rinieri, casi convertido en cigüeña, unas veces manteniéndose sobre un pie y otras sobre el otro, comprendiendo que era objeto de una burla, probó varias veces de abrir la puerta, buscando por dónde salir, pero como no hallara remedio a sus males, daba vueltas como león enjaulado, renegaba del rigor del tiempo, de la malicia de la viuda y de lo interminable de la noche, al mismo tiempo que de su candidez. Furioso contra aquella mujer, trocóse en crudo y acerbo odio el inmenso y ferviente amor que hasta entonces le tuviera, y púsose a meditar largamente en la manera de vengarse de ella, cosa que ahora deseaba mucho más que lo que antes había deseado su amor. Finalmente, la noche empezó a declinar, y el alba apareció en el cielo. La criada, instruida por su dueña, bajó al patio, y fingiendo compadecerse del joven, le dijo: Que el diablo se lleve al importuno que vino aquí anoche. No nos ha dejado solas un momento, y a vos os ha hecho helar. Pero ¿qué hacer? Tened paciencia, señor, que lo que esta noche no ha podido ser, lo tendréis en otra ocasión. No podía haber sucedido un contratiempo que tanto disgustara a mi buena señora. El encolerizado escolar, como hombre de talento que sabía que las amenazas no son otra cosa que armas contra el mismo amenazador, encerró en su pecho lo que la destemplada voluntad trataba de echar afuera, y sin dar muestra de enojo, contestó en voz baja: Verdaderamente he pasado la peor noche de mi vida, pero ya comprendo que de esto ninguna culpa ha tenido tu señora, pues ella misma, compadecida de mí, ha bajado a excusarse y darme ánimos. Y bien dices tú, lo que esta noche no ha podido ser, será en otra ocasión. Salúdala de mi parte y queda con Dios.
y completamente aterido de frío, volvióse a su casa como pudo. Una vez allí, rendido de cansancio y de sueño, echóse a dormir en su cama y se despertó con un terrible dolor en los brazos y en las piernas, por lo cual, mandando llamar a un médico, a quien contó el frío que había pasado, púsose en sus manos. Con sus enérgicos y urgentes remedios, al cabo de algún tiempo consiguió sanar sus nervios, haciéndoles recobrar su tensión habitual. Mal lo habría pasado de no ser joven y haber sobrevenido el calor. Una vez recobrada la salud y lozanía, guardando dentro del pecho su odio, fingíase más enamorado que nunca. No tardó la fortuna en procurar la ocasión de vengarse, pues como el joven a quien la viuda amaba se enamoró de otra mujer, sin tener consideración alguna del amor que aquélla le profesaba, y no quisiera poco ni mucho decir cosa que fuese de su agrado, consumíase a ésta sumida en llanto y amargura. La criada, que era enteramente adicta a su señora y le profesaba gran cariño, no hallaba medio de aliviarle del dolor en que la sumiera su perdido amante. Vio cierto día al estudiante que paseaba por la calle y ocurriósele de pronto una necia idea, la de que podría obligar al esquivo amante, por medio de una operación nigromántica, a amarla como antes. Y creyendo que un hombre de la sabiduría de Rinieri había de ser maestro en tales artes, así lo comunicó a su ama. Esta, que era lo bastante ignorante para no pensar que si Rinieri hubiese sabido algo de nigromancia, lo habría utilizado en propio provecho, acogió la extravagancia de su criada y le encargó que averiguara si el joven estaba dispuesto a ayudarla, asegurándole que en pago de su servicio ella consentiría a sus deseos. La criada cumplió diligentemente el encargo, y en cuanto la oyó el estudiante, muy satisfecho en el fondo de su corazón, pensó: «He aquí llegada la ocasión de castigar a esta infame mujer por todo el mal que me ha hecho, en pago de mi gran amor». Y dijo a la criada: «Dile a tu señora que no se preocupe, porque aunque su amante estuviese en la India, yo haré que venga inmediatamente y le pida perdón por los disgustos que le haya dado. Pero respecto a la moneda en que se debe cobrar, se la diré a ella cuando y donde la acomode. Puedes decírselo así, y confórtala de mi parte». La criada transmitió la respuesta y acordaron que podían verse y hablarse en Santa Lucía del Prato. Reunidos allí Rinieri y Elena, olvidando ella cuánto hiciera sufrir al joven aquella noche y la grave enfermedad que había provocado, le refirió con toda claridad cuánto sucedía y deseaba, rogándole que la salvara. Rinieri contestó: «Efectivamente, señora, entre otras cosas que aprendí en París, una es la nigromancia, de la cual sé, por cierto, cuánto se puede saber, pero puesto que ofende muchísimo a Dios, había jurado no servirme nunca de ella ni para mí ni para nadie. Verdad es que el amor que os profeso es tan intenso que no sé cómo negarme a hacer cosa que vos queráis que haga, y por eso, aunque por este solo motivo tuviera que ir al infierno, dispuesto estoy a hacerlo, ya que es de vuestro agrado. Pero os prevengo que lo que me pedís es más desagradable de lo que imagináis, sobre todo cuando una mujer quiere lograr que un hombre vuelva a amarla, o un hombre que le vuelva a amar a una mujer. Esto únicamente puede hacerse por la misma persona interesada, por lo que es importante que quien lo haga sea de ánimo valeroso, porque en estas cosas hay que obrar a solas, de noche y en parajes solitarios. Todo lo cual no sé si estáis dispuesta a intentar». La viuda, más enamorada que juiciosa, respondió: «De tal manera me espolea el amor que nada hay que no hiciera para recobrar a aquel que injustamente me ha abandonado. Sin embargo, dime, si te parece bien, ¿qué es eso que tanto valor requiere?». El estudiante, que era hombre astuto, repuso: «Ante todo, señora, tendré que hacer una figurilla de estaño en nombre de aquel a quien deseáis reconquistar. Cuando os la haya enviado, os encaminaréis completamente sola y desnuda una noche en luna nueva a orillas de algún río, y una vez allí os bañaréis 7 veces con la figurilla en la mano. Luego, siempre sola y desnuda, subiréis a un árbol o al tejado de una casa deshabitada, y vuelta de cara al norte con la figurilla, diréis 7 veces una palabra que os dejaré escrita. Cuando la hayáis dicho, acudirán a vos 2 damiselas de lo más hermoso que jamás visteis. Os saludarán y preguntarán afablemente qué es lo que deseáis.
Tendréis que exponerle clara y plenamente vuestros deseos, teniendo cuidado de no decir un nombre por otro, y cuando lo hayáis dicho, se alejarán y podréis bajar al lugar en que hayáis dejado vuestros vestidos y volveros a casa. Tened por seguro que, antes de la medianoche siguiente, vuestro amante acudirá sollozando a pediros perdón, y nunca desde aquel momento os abandonará por otra mujer. Oídas estas cosas y dándoles entero crédito, pareciéndole a la dama tener ya a su amante en sus brazos, recobró en parte su alegría y dijo al estudiante: «No dudes que haré perfectamente cuanto has dicho. Tengo para ello la mejor oportunidad del mundo, porque en el Valle del Amo poseo una finca bastante inmediata al río, y como estamos en julio será muy agradable bañarme. Recuerdo además que a poca distancia del río hay una torrecilla deshabitada, solo que a veces los pastores suben por una escalera de castaño a una plataforma que allí hay, para ver el ganado que se les extravía, sitio muy solitario y nada de paso. Subiré a ella y espero hacer de la mejor manera cuanto has dicho». Rinieri, que sabía perfectamente dónde se hallaba la finca y la torrecilla deshabitada, satisfecho de ver próxima la ocasión de vengarse, repuso: «Nunca estuve en aquel lugar, señora, por lo tanto, ni conozco la finca ni la torrecilla, pero si es como decís, no hay otro sitio más adecuado para esta nigromancia. Cuando sea el momento oportuno, os enviaré la figurilla y la oración. Y espero, señora, que una vez alcanzado vuestro deseo, no olvidaréis lo que me habéis prometido». Contestó la dama que sin duda alguna lo haría, y despidiéndose de Rinieri, se volvió a su casa. Contentísimo el estudiante al ver que se iba realizando su propósito, hizo una figurilla con varios signos, al parecer cabalísticos, y escribió una parodia de oración. Cuando le pareció el tiempo oportuno, envió ambas cosas a la señora Elena, mandándole el recado de que a la noche siguiente debía hacer lo que le había dicho. Después se fue secretamente con un criado a casa de un amigo suyo que vivía bastante cerca de la torre, para comprobar la puesta en práctica de su proyecto. La viuda, por su parte, púsose en camino con la criada y se fue a su finca. Llegada la noche, fingiendo irse a la cama, mandó a la criada que se acostara, y poco antes de la medianoche salió de la casa y se dirigió al río Arno, lo más cerca que pudo de la torre. Después de comprobar que nadie podía verla, desnudóse y ocultó sus vestidos detrás de una malezas. Luego se zambulló 7 veces en el agua del río con la figurilla en la mano, y después, también desnuda, se fue a la torre. El escolar, que al hacerse de noche se había ocultado entre los árboles, siguió atentamente todos los movimientos de la viuda, y cuando ésta pasó a pocos pasos de él para encaminarse a la torre, al ver la blancura de aquel cuerpo que se destacaba en las tinieblas de la noche y todo aquel conjunto de perfecciones y considerar lo que iba a ser de ella poco después, sintió compasión. Por otra parte, sugestionado por el estímulo de la carne, tuvo tentaciones de salir de su escondite y alcanzarla, y a poco estuvo que le venciera uno y otro sentimiento. Pero volviendo a recordar quién era él y cuál la injuria que había recibido y el por qué, renaciendo su cólera, rechazó la compasión y el apetito carnal, se mantuvo firme en su propósito y la dejó proseguir su camino. La dama subió a lo alto de la torre, y volviéndose de cara al norte comenzó a recitar las palabras que le había dado escritas el estudiante. Poco después, éste entraba sigilosamente en la torre, quitaba la escalera que conducía a la plataforma donde se hallaba la mujer y esperó lo que ella iba a hacer y decir. Después de rezar 7 veces la oración, la viuda quedó aguardando las 2 damiselas, y tan larga fue la espera, sin contar con que hacía más frío del que ella hubiera deseado, que vio aparecer la aurora. Muy afligida de que no hubiera sucedido lo que el estudiante prometiera, pensó: «Temo que ese hombre me haya querido dar una noche como la que yo le di a él, pero si lo ha hecho así, mal se ha sabido vengar, pues esta no ha sido ni una tercera parte tan larga como la suya, sin contar con que el frío fue mucho mayor». Y con el fin de evitar que allí la sorprendiera el día, dispúsose a bajar de la torre, pero se encontró con que habían quitado la escalera. Entonces, como si todo el mundo se le viniera encima, faltáronle las fuerzas y cayó desvanecida en la plataforma donde se hallaba. Cuando volvió en sí, púsose a llorar y lamentarse, comprendiendo que aquello debía ser obra del estudiante.
comenzó a pesadumbrarse por haberlo ofendido y de haberse luego fiado de quien lógicamente había de ser su peor enemigo, y en estos lamentos permaneció largo rato. Después miró de nuevo si encontraba la manera de bajar, y no hallándola, renovó el llanto. Apoderóse de ella un amargo pensamiento y se dijo: «Desventurada de mí, ¿qué dirán mis hermanos, mis parientes, mis vecinos y toda la ciudad cuando sepan que he sido hallada desnuda en este lugar? Mi recato, que en tanto era tenido, aparecerá era falso. Si tratara de excusar esto con un embuste, ese maldito estudiante que lo sabe todo no me dejaría mentir. Desechada de mí, que a un mismo tiempo habré perdido el joven amado y la honra». Y tan intenso fue su dolor que a punto estuvo de tirarse desde lo alto de la torre. Por fin salió el sol, y como ella se hubiese asomado a uno de los muros para cerciorarse si por allí cerca había algún pastor de lo que suelen ir con su rebaño a esas horas, y pudiera mandarlo en busca de su criada, solo vio al estudiante, que se había quedado dormido al pie de un sauce, y que precisamente en aquel instante despertaba. Cuando la vio en lo alto de la torre, le dijo: «Buenos días, señora. ¿No han venido todavía las damiselas?». Al verle y oírle, la viuda repitió su llanto y le suplicó que se acercara a la torre para poder hablarle. Atentamente la complació en esto el escolar. Acercóse a la torre e inclinándose la mujer sobre el repecho, dijo llorando: «Verdaderamente, Riñere, si yo te di una mala noche, bien te has vengado, porque aun cuando estamos en julio, a causa de mi desnudez, he creído morir de frío, sin contar con que tanto he llorado el engaño que te hice y mi estupidez en creerte, que no me explico cómo sigo teniendo ojos en la frente. Por eso te ruego, no por mi amor, puesto que no puedes amarme, sino por tu propio respeto, que seas generoso y que para vengarte de mi ofensa te baste lo que ya has hecho, me devuelvas mis ropas y me ayudes a bajar de aquí. No quieras quitarme lo que después, aun queriéndolo, no me podrías devolver, que es mi honor. Porque si yo te privé de estar conmigo aquella noche, te concederé en sustitución tantas como quieras. Date por satisfecho, ya que me has dado a conocer mi error, y como gentil caballero no quieras emplear tus fuerzas contra una mujer. No es gloria para un águila vencer a una paloma. Así pues, por tu propia honra, compadécete de mí». Y el estudiante, en cuya mente subsistía vivo el recuerdo de la pasada injuria, al verla suplicar y gemir, sentía a un mismo tiempo placer y pena. El placer de la venganza, que más que otra cosa alguna había deseado, y pena por la compasión que la infeliz le inspiraba. Pero no pudiendo la piedad vencer la fiereza del apetito, respondió: «Si mi súplica, señora Elena, que yo no supe bañar con lágrimas, ni hacer melosas como hacéis ahora, hubieran obtenido de vos un reparo a cubierto del frío y de la nieve que caía aquella noche, fácil cosa me sería ahora atender las vuestras. Pero si tanto más que ayer os interesa vuestro honor y os desagrada permanecer desnuda ahí arriba, dirigid vuestras súplicas a aquel hombre en cuyos brazos estuvisteis también desnuda, mientras yo me moría de frío en el patio. Pedidle que os ayude él, señora. Decidle que ponga la escalera para que podáis bajar. Suscitad en su pecho la ternura por vuestro amor, por el que más de 1000 veces habéis vacilado de ponerlo en peligro. ¿Por qué no le llamáis para que venga a ayudaros? ¿A quién mejor que a él le corresponde? Sois suya. ¿A quién atenderá o ayudará, si no os atiende o ayuda a vos? Llamadle, necia, y probad si el amor que le tenéis, junto con el que él os tiene, puede libraros de mi locura. ¿No le preguntasteis en alguna ocasión, mientras os solazabais en sus brazos, si consideraba mayor vuestro amor que mi demencia? ¿No queráis ahora otorgarme por cortesía lo que no deseo y que podría tener por la fuerza? Reservad vuestras noches a vuestro amante, si de aquí salís viva. Las noches son vuestras. Yo tuve demasiado con una, y básteme a haber sido burlado aquella vez. Y usando la astucia en el lenguaje, tratáis todavía de conquistar mi benevolencia, apeláis a mi propio respeto, tácitamente pretendéis lograr que yo, obrando con espíritu magnánimo, deje de castigar vuestra maldad. Pero vuestras lisonjas no me enturbiarán ahora los ojos de la inteligencia, como lo hicieron entonces vuestras desleales promesas. Ahora me conozco bien y puedo deciros que no aprendí tanto a conocerme en 2 años de París
como en una sola noche en vuestro patio. Pero aunque yo fuese magnánimo, no sois vos de aquellas mujeres en quienes conviene mostrar piedad. Por el contrario, el término del castigo en las bestias salvajes y el fin de la venganza tiene que ser la muerte. Pues aun cuando yo sea águila, conociéndoos a vos como paloma, sino como serpiente venenosa, como antiquísima enemiga, quiero perseguiros con todo el odio y con todas mis fuerzas, por más que esto os hago, no pueda con toda propiedad llamarse venganza, sino más bien castigo, puesto que la venganza debe ser mayor que la ofensa, y no será así. Porque si yo quisiera vengarme, mirando el riesgo en que pusisteis mi vida, no me bastaría con quitaros la vuestra ni otras 100 semejantes, puesto que sólo mataría a una vil mujerzuela. ¿En qué diablo soy superior a una mísera criadilla, si te quita ese poco de belleza del rostro que el tiempo marchitará y se convertirá en polvo? En cambio, no parasteis mientes para quitar la vida a un gentil caballero, como ahora mismo me habéis llamado, cuya vida puede ser más útil al mundo que 100.000 iguales a la vuestra. Con este castigo os enseñaré lo que significa burlarse de un hombre sensible y de un estudiante. Sabréis la manera de no caer más en tal locura si salís de esta. Pero si tantos deseos tenéis de bajar de esa torre, ¿por qué no os arrojáis de cabeza? Así, con la ayuda de Dios, rompiéndoos el cuello, os libraríais de la pena en que creéis estar, y al mismo tiempo me haríais el hombre más feliz del mundo. Nada más quiero deciros. Supe ingeniarme para haceros subir allí arriba. Procurad ingeniaros vos para bajar, como lo hicisteis para burlaros de mí. Mientras el filósofo hablaba, la mísera dama no cesaba de llorar. El tiempo pasaba y el sol subía en el espacio. Pero cuando Helena vio que él cesó de hablar, exclamó: «¡Hombre cruel! Si tan pesada fue para ti aquella maldita noche y tan grave te pareció mi falta, que no pueden moverse a compasión ni mi juventud, ni mis lágrimas, ni mis humildes súplicas, muévate al menos un poco solo esta acción mía de haberme confiado a ti y haberte revelado mi secreto, con lo cual he dado un medio de conocer mi propia falta. Oh, depón tu ira y perdóname. Si quieres perdonarme y me ayudas a descender de aquí, estoy dispuesta a renunciar a mi amante, para amarte solo a ti, por más que desdeñes mi belleza, a la que tienes por breve y poco estimable. Pero si la comparas con la de las demás mujeres, comprenderás cuán digna de estima es, aunque solo sea por el placer que puede dar a la juventud de un hombre, y tú no eres viejo. Aun cuando me trates con tanta crueldad, no puedo creer que me desees tan deshonesta muerte, como lo sería el arrojarme desde esta altura ante tus ojos, a los que si ya no eres un mentiroso, tanto agradé. Compadécete, apiádate de mí, el sol comienza a calentar demasiado, y cual el frío me molestó esta noche, así el calor empieza a hacerme insoportable». A lo cual el estudiante, que se complacía en sostener conversación con ella y dejar pasar más tiempo, contestó: «Vuestra confianza, señora, no volvió a mí porque me amaseis, sino para reconquistar lo que habíais perdido, y por esto merece aún mayor castigo. Estáis en un error si creéis que sólo disponía de ese medio para mi deseada venganza. Otros 1000 tenía, y 1000 lazos os había tendido con fingir amaros. Poco tiempo faltaba para que, de no haber ocurrido esto, hubierais caído en uno de ellos. Si hubierais pasado menor pena y vergüenza. Si he escogido este medio, no fue para haceros más fácil, sino para divertirme más. Y aunque todos estos medios me fallaran, quedábame siempre la pluma, con la cual tantas y tales cosas y de tal manera de vos habría escrito, que al saberlas vos, que lo habríais sabido, 1000 veces hubierais deseado no haber nacido. La fuerza de una pluma es sobradamente mayor de lo que imaginan quienes aún no la han probado personalmente. Yo habría escrito de vos cosas que, no avergonzándoos solamente de la vista de los demás, sino de la vuestra, habríais acabado arrancándoos los ojos para no veros. No reprochéis, pues, al arroyuelo de haber hecho crecer el mar. Vuestro amor o vuestra posesión, como ya os dije, no me ilusionan. Ved de quién fuisteis, si podéis. Yo le amo ahora tanto como antes le odié, porque veo lo que con vos ha hecho. Os enamorasteis y deseasteis el amor de los jóvenes porque les veis con la tez más fresca y la barba más negra, porque caminan erguidos, danzan y combaten en los torneos, todo lo cual hicieron los ya maduros, que a su vez saben lo que a aquellos les falta aprender. Además de esto, los consideráis mejores jinetes y os parece que en sus jornadas recorren más millas que los hombres de mayor edad.
Reconozco que los jóvenes sacuden la piel con más vigor, pero en cambio los maduros, más expertos, saben bien los lugares de las pulgas, y a la larga es preferible lo poco y sabroso a lo mucho e insípido. El trotar fuerte magulla y fatiga a los demás, aunque sean jóvenes, mientras que el que va despacio, por más que llegue tarde a la hostería, al menos os conduce reposadamente. Vosotras os pagáis de apariencias, sin considerar que éstas engañan. ¿No veis que los jóvenes no se contentan con una, sino que desean tantas cuantas ven? Por lo que su pasión no puede ser estable, de lo que vos misma podéis dar un excelente testimonio. Todos se creen dignos de ser respetados y acariciados por las mujeres, y no conocen mayor gloria que la de ufanarse ante los amigos de cuantas han poseído. Aunque vos digáis que vuestros amores no lo sabemos más que vuestra criada y yo, os equivocáis si así lo creéis, porque en vuestro barrio casi no se habla ya de otra cosa, solo que la más de las veces aquel a quien tales cosas interesan es el último en enterarse. Y ya que vos elegisteis mal, seguid con aquel a quien os habéis entregado y dejadme en paz, porque yo tengo una mujer que vale más que vos y que mejor me conoce. Y para que podáis llevar al otro mundo mayor certeza acerca de mis ojos de lo que mostráis tener en éste, arrojaos desde esta torre, y cuando vuestra alma esté en brazos del diablo, sabréis si mis ojos se turbaron o no al veros aplastada contra el suelo. Pero como no queráis proporcionarme tal alegría, os digo que si el sol comienza a calentaros, os acordaréis del frío que me hicisteis sufrir, y si lo mezcláis con este calor, no os quepa duda de que conseguiréis templarlo un poco. Viendo la desconsolada mujer que las palabras del estudiante conducían a un cruel término, volvió a sollozar y dijo: puesto que nada mío te mueve a piedad, hágalo al menos el amor que sientes por esa mujer más inteligente que yo y de quien dices ser amado. Perdóname por su amor y devuélveme mis ropas para que pueda vestirme y salir de aquí. Echóse a reír el estudiante, viendo que la hora de tercia había pasado. Respondió: puesto que me lo pedís por ella, no sabría negarlo, señora. Mostradme dónde están las ropas, que yo iré por ellas y os haré bajar de ahí. Creyólo la mujer y se sintió algo aliviada. Mostróle enseguida el sitio donde las había dejado. El estudiante, apartándose de la torre, mandó a su criado que no se alejara de allí, y que impidiese la entrada de ningún otro hasta que él volviera. Y dicho esto, se fue a casa de su amigo, almorzó allí tranquilamente y después se fue a dormir. La mujer, sola en el tejado de la torre, a pesar de sentirse algo animada por una necia esperanza, irguióse desmedidamente triste y fue a sentarse junto a un muro, donde había un poco de sombra. Allí se refugió y se dispuso a esperar, sumida en amarguísimos pensamientos. Entre estos y las repetidas lágrimas, esperando y desesperando, pasando de una imaginación a otra, acabó por adormecerse, vencida por el dolor y la fatiga. El sol, que era ya ardiente y había llegado ya al mediodía, dejaba caer de lleno sus rayos sobre el delicado cuerpo y la descubierta cabeza de Elena. Y tanta era la fuerza del calor que no solamente le tostó la piel, sino que comenzó a agrietársela, hasta el punto de que la mujer despertó por el dolor de las quemaduras. Trató de moverse, y al hacerlo parecíale que la piel se abría, como suele ocurrir con una piel quemada. Además, le dolía intensamente la cabeza, como si se la aplastaran. Las piedras de la torre ardían de tal suerte que le era imposible apoyar los pies ni otra parte alguna de su cuerpo, por lo cual se veía obligada a moverse continuamente, inquieta y sollozando. Para colmo de desdicha, como no soplaba ni pizca de viento, acudieron enjambres de moscas y tábanos que se posaban en sus llagadas carnes y la martirizaban con sus aguijones, con lo que no se bastaba con ambas manos para defenderse, y maldecía al estudiante, a su vida y a sí misma. Y en tal estado, con el calor del día y lo ya insoportable, con el calor del día y los picotazos de los tábanos y las moscas, el hambre y la sed, que se hacía ya insoportable, y sus tristes pensamientos, se puso en pie para ver si alguien se acercaba por el camino de la torre. Pero también este consuelo le había negado la fortuna, pues los campesinos habían huido de los campos debido al gran calor y permanecían en sus casas, arreglando los aperos.
No se oía sino el canto de las cigarras, y a lo lejos veía las aguas del Arno, que no hacían más que acrecentar su sed. Más lejanas aún aparecían algunas casas en los bosquecillos, que provocaban angustiosos deseos en la infeliz mujer. ¿Qué más podemos decir de su infortunio? El sol, el ardor de las piedras, los aguijones de los tábanos la habían dejado de tal manera que su cuerpo, que si de noche había brillado por su blancura, entonces estaba rojo como la grana, y con aquellas manchas de sangre hubiera sido la cosa más fea del mundo a quien la viera. Y mientras así estaba, abandonada y sin esperanza alguna, más pensando en la muerte que en otra cosa, el estudiante, mucho después del mediodía, levantóse de la cama y recordó a Elena. Encaminándose a la torre para ver qué era de ella, y envió a comer a su criado, que estaba todavía en ayunas. Cuando la mujer oyó que llegaba nuevamente el estudiante, hizo un esfuerzo para asomarse a la balaustrada, y dijo llorando: «Bien te has vengado en exceso, Rinieri, pues si yo aquella noche te dejé al frío en mi patio, tú en cambio me has tenido aquí abrazándome un día entero y muriendo de hambre y sed. Por ello te ruego que subas, y pues no tengo valor para darme la muerte por mí misma, me la des por tu mano, porque es tal mi tormento que la deseo más que cualquier otra cosa. Y si no quieres concederme esta gracia, hazme traer al menos un poco de agua, para que pueda mojarme la boca, ya que no le basten mis lágrimas, tanta es la sequedad y el ardor que dentro llevo». Bien conoció el estudiante, por el débil acento de la voz, el abatimiento de la dama. Vio además parte de su cuerpo quemado por el sol, por lo cual y por sus humildes súplicas sintió alguna compasión. Pero aún así respondió: «No moriréis a mis manos, mujer infame. Si queréis morir, habréis de arrancaros la vida a vos misma, y tanto agua os daré para alivio de vuestro calor, como fuego me disteis para alivio de mi frío. Lo que me contraría es pensar que mientras la enfermedad de mi frío hubo de ser curada con pestífero estiércol, las llagas de vuestro calor pueden curarse con agua de rosas, que tiene delicioso olor, y en tanto que yo estuve a punto de perder la vida, vos quedaréis nuevamente hermosa, como la serpiente cuando cambia la piel». «Oh, desdichada de mí», exclamó la dama, «hermosura semejante désele Dios a quien mal quiera. Pero ¿cómo has podido consentir tú, hombre más cruel que cualquier fiera, en torturarme de este modo? ¿Qué más podía esperar yo de ti o de cualquier otra persona si hubiera dado muerte entre cruelísimos tormentos a toda tu familia? No sé, en verdad, qué mayor crueldad pudiera imponérsele a un traidor que hubiese pasado a cuchillo a una ciudad entera, que sea mayor que esta con que tú me tratas, haciéndome abrazar por el sol y comer por las moscas. Por si fuera poco, me niegas un poco de agua, el vaso de agua que no se rehúsa a los condenados cuando van camino del patíbulo, y aún les dan vino con solo que lo pidan. Puesto que te obstinas en tu acerba crueldad sin que mis sufrimientos puedan conmoverte en modo alguno, voy a prepararme a morir resignadamente». Y dichas esas palabras, se arrastró hasta el centro de aquella azotea, desesperando ya de huir a tan ardiente calor, y no una, sino 1000 veces, en medio de sus terribles dolores, creyó abrazarse de sed, siempre llorando y lamentándose de su desdicha. Empezaba a oscurecer. Pareciéndole el estudiante haber castigado bastante a la dama, envolvió sus vestidos en el manto de su criado y en compañía de éste se dirigió a la casa de la viuda, a cuya puerta hallábase la criada, afligidísima. El estudiante le dijo: «Buena mujer, ¿qué es de tu ama?». «No lo sé, señor», respondió la criada. «Creí encontrarla esta mañana en su lecho, donde anoche me pareció dejarla, pero no la he encontrado allí ni en ninguna parte, ni sé qué puede haberle ocurrido. Estoy muy preocupada. ¿Y vos, señor, sabéis algo?». El estudiante dijo: «Ojalá te hubiera tenido a ti con ella para castigar también tu culpa, pero te juro que no escaparás de mis manos sin que pagues hasta el último céntimo tus acciones, para que aprendas a no burlarte de ningún hombre y te acuerdes de mí para siempre». Luego, dirigiéndose a su criada, añadió: «Dale estas ropas y que vaya a buscarlas si quiere». El criado de Rinieri hizo lo que le mandaban. La criada, tomando las ropas y reconociéndolas, imaginó enseguida que habían asesinado a la señora Elena y no pudo reprimir un grito. Apenas libre de la presencia de aquellos hombres, dio rienda suelta a su dolor y echó a correr hacia la torre. Aquel día a uno de los colonos de la dama se le habían extraviado 2 cerdos,
y yendo en su busca, acertó a pasar cerca de la torre poco después de la partida del estudiante. Mientras iba mirando a un lado y a otro, oyó el llanto de la desventurada en lo alto de la torre. —¿Quién llora ahí arriba? —gritó. Elena reconoció la voz de su colono y llamándole por su nombre le dijo: —Ven enseguida por mi criada y ayúdala a subir aquí. —Oh, señora —exclamó el colono—, sois vos. ¿Quién os llevó ahí arriba? Vuestra criada os ha estado buscando todo el día. ¿Quién iba a pensar que estaríais allí? Y tomando la escalera y afianzándola, la volvió al sitio de donde la había quitado el estudiante. En esto llegó la criada, desolada, entró en la torre y no pudiendo contenerse, comenzó a arañarse y a gritar: —¡Ay de mí, señora mía! ¿Dónde estáis? Elena respondió: —Estoy aquí arriba, hija mía, no te aflijas y tráeme esos vestidos. Al oírla hablar, la criada cobró ánimos, subió por la escalera colocada por el colono y ayudada por éste llegó a la azotea. Al ver a su señora, que parecía más bien un tronco carbonizado que un cuerpo humano, desnuda en el suelo, la criada se clavó las uñas en la cara y comenzó a llorar y gemir, como si su ama estuviera muerta. Pero Elena le rogó que callase y la ayudara a vestirse cuanto antes. Enterada por la criada de que nadie sabía dónde había estado, a excepción del estudiante y el colono, algo aliviada por esto, rogóles que no dijesen nada a nadie. Tras muchas exclamaciones y demostraciones de asombro, el labrador cargó en sus hombros a la dama para sacarla de la torre. La infeliz criada, que lo seguía, al bajar la escalera, resbaló y se fracturó una pierna, arrancándole el dolor rugidos tales que parecían los de un león. El labriego, después de colocar a la dama sobre el césped, fue a ayudar a la criada, y la colocó también en el césped, al lado de su señora. Al ver ésta lo ocurrido, y que se había roto una pierna aquella de quien esperaba auxilio, poseída de indecible dolor, renovó sus quejas y su llanto con tal angustia que no sólo el labriego no podía consolarla, sino que también compartía sus lágrimas. Pero como el sol iba ya hacia el ocaso, y con el fin de que no le sorprendiera allí la noche, el labriego fue a su casa, llamó a sus dos hermanos y a su mujer, y entre todos colocaron a la señora Elena y a su criada sobre unas tablas y la llevaron a su casa. Después de aliviar a Elena con agua fresca y unas buenas palabras, el labriego la tomó en sus brazos y la llevó a una alcoba. La mujer del labriego le hizo comer un poco de pan mojado en aceite y después la desnudó y la acostó, hasta que por la noche pudieron llevarla a Florencia en compañía de la criada. Una vez en la ciudad, la señora Elena, que era gran maestra en el arte de mentir, inventando una fábula totalmente distinta de lo que a ella y a la criada les había acaecido, hizo creer a sus parientes, amigos y vecinos que aquella era obra del diablo. Fueron llamadas algunos médicos que, no sin gran angustia y afán de la dama, cuya piel se pegaba a tiras en las sábanas, consiguieron curar una y otra llaga, al mismo tiempo que atendían la pierna de la criada. Finalmente, habiendo olvidado Elena a su amante, en lo sucesivo juzgó prudente abstenerse de hacer burlas y de amar. Por su parte, el estudiante, al saber que la criada se habría roto una pierna, juzgó completa su venganza y dejó las cosas como estaban. He ahí el resultado de las burlas de una mujer necia, que creyó poder divertirse a costa de un estudiante como lo hubiera hecho con otro cualquiera, sin comprender que los que estudian, no todos, pero sí la mayor parte, saben dónde tiene el rabo el diablo. Por consiguiente, amigas mías, guardaos de hacer burlas, y sobre todo a los estudiantes. Bueno, acá finaliza esta historia, que es un poco más larga que las demás. No la conocía, así que bueno, no sabía cuánto podía tardar. Espero que les haya gustado, que les deje reflexiones, que consideren esta historia desde el punto de vista de la época. Estamos hablando de 1353, y de cómo la gente en esa época en Italia pensaba y sentía. Espero que les haya gustado y nada, nos vemos en un próximo encuentro.